Hola, ¿cómo están? Siguiendo hoy con nuestro tema de infectología neonatal, vamos a ver ahora en este caso las infecciones virales y micóticas que pueden ocurrir en el recién nacido y ya no son tan congénitas como habíamos visto. Eh, Vamos a ver partes de estos cuadros que se presentan en los recién nacidos. Y vamos a empezar con los virus respiratorios, las cuales son la principal causa de mortalidad en la edad pediátrica. Los recién nacidos obviamente están expuestos a estos virus, como vemos actualmente. Y de esos, los más comunes son los virus respiratorios sinciciales e influenza, pero también existen los rinovirus que los pueden atacar. Eh, la circulación general es en los meses de otoño e invierno, los meses fríos. La fuente de contagio de un recién nacido son los niños y los adultos asintomáticos, sus hermanitos y los cuidadores. La transmisión ocurre a través de gotitas en el virus respiratorio sincicial y en forma de aerosoles, o sea, también son secreciones respiratorias en el caso de la influenza. En el caso del virus respiratorio sincicial, ¿verdad? Tenemos que esta es la estructura en 3D del virus, súper interesante. Fíjense que el virus respiratorio sincicial que tiene la forma que tiene desde el punto de vista de su estructura, con una bicapa lipídica, tiene la presencia de un virus RNA con un complejo de polimerasa, nucleoproteínas, fosfoproteínas, tiene fusión de proteínas en las zonas de receptores y una zona hidrófoba y una zona hidrófila que es común en este tipo de virus. Es un virus RNA de la familia de los paramyxovirus, generalmente del género neumovirus. Es la principal causa de infección respiratoria de neumonía en recién nacidos, sobre todo en prematuros y en atérminos. Puede ser una enfermedad severa en prematuros con displasia broncopulmonar, cardiopatías, inmunodeficiencia o que tengan alteraciones neuromusculares, como ocurre en muchos de nuestros prematuros extremos. Los recién nacidos muestran una mayor tasa de ventilación mecánica cuando son atacados. Ocurren brotes invernales, ya que la circulación del virus respiratorio sincicial es estacional y va desde mayo a septiembre en los meses fríos, ¿verdad? Sobre todo en Chile. Los brotes pueden ocurrir de manera intrahospitalaria con unidades neonatales, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos recién nacidos con tos en las unidades neonatales, y tiene medidas de prevención esenciales. En cuanto a la fisiopatología, el virus respiratorio es un agente de alta contagiosidad. Sobrevive aproximadamente de 45 minutos en la ropa y juguetes y hasta 6 horas en manos y en estetoscopios de cuidadores o de nosotros que somos los que hacemos el examen físico. La puerta de entrada puede ser la mucosa ocular, o la mucosa respiratoria. Tienen un periodo de incubación de 4 a 6 días y las manifestaciones son el resultado del efecto citopático, por eso se llama sincicial, del virus en las células epiteliales y una respuesta inflamatoria. Y básicamente producen una respuesta inflamatoria bastante acentuada en el árbol respiratorio, donde se produce liberación de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, quimioquinas como la interleuquina 8, la proteína inhibidora de macrófagos, o el RANTES, que es un receptor o una sustancia que produce liberación de células T, que producen la respuesta local. Pueden haber activación de células dendríticas, de células mononucleares y de neutrófilos en la vía aérea, con activación de mediadores neuronales no colinérgicos y no adrenérgicos incluidos. Esto va a llevar a necrosis del epitelio broncal con destrucción de las células ciliadas, con aumento de detritos celulares. También va a haber aumento de la producción de moco con formación de tapones de la vía aérea. Esto lo que va a producir es estrechamiento de la vía aérea, en cual es mediada en parte por la liberación de leucotrienos, por prostaglandina o por la liberación de óxido nítrico. Hay destrucción de la vía aérea pequeña, o sea, de los bronquiolos, con atelectasias y zonas de hiperinsuflación. ¿Y puede ocurrir una infección con este virus? Sí. El virus respiratorio puede causar neumonía severa con destrucción extensa del epitelio respiratorio, con necrosis incluida y formación de membrana cialina, o sea, como un SR agudo o un síndrome de estrés respiratorio agudo. La regeneración del epitelio bronquial es larga, ocurre de 3 a 4 días, sin embargo los cilios reaparecen después de los 15 días, incluso hay reportes de 2 meses a 3 meses. Y la excreción viral puede ocurrir de 5 a 7 días.
Aquí tienen como qué es lo que produce desde el punto de vista fisiopatológico. En este caso, este es el virus con epitelio infectado que produce hiperrespuesta a la vía aérea, con producción de mediadores proinflamatorios, con hipersecreción y producción de tapones, fuga de plasma que aumenta el edema. Aparte, eso lleva a mayor reclutamiento de células inflamatorias con destrucción de células epiteliales, que es el sinsitio, y activación neuronal. Esto es modificado de Gern, de Allergic Clinical Immunology, del año 2000, que es interesante ver ese artículo sobre esto. Claro, nosotros como pediatras, y claro, siendo neonatólogos también vemos esto en niños más grandes. La bronquiolitis es una causa muy frecuente de consulta, sobre todo en esta época del año. ¿Cómo es el cuadro clínico? Inicialmente es una fiebre de baja cuantía, que generalmente lo que tiene es estornudos y tos. 1 o 4 días después, la tos se hace más evidente. Este niño puede tener irritabilidad, rechazo al alimento, taquipnea y disnea respiratoria. Y el examen físico, cuando usted lo examina, hay taquipnea, retracción, aumento del diámetro anteroposterior, con expiración prolongada, porque es un síndrome obstructivo, con sibilancias y crepitantes. Puede existir tos paroxística con estridor laringio con gallito, como en el síndrome coqueluchoide, como vimos en la clase de infecciones congénitas, como puede ocurrir en las clamidias. Mayor dificultad respiratoria 24 a 48 horas, que son la mayoría de los ingresos, pero esto es lo que nos atañe en general a nosotros, que muchos de estos niños llegan a las urgencias después de haber sido dado de alta, siendo prematuros, con cuadros de apneas y dificultad respiratoria, y se presenta básicamente como apnea en menores de 3 meses, sobre todo es muy frecuente en nuestros recién nacidos prematuros. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer detección de antígeno a través de la inmunofluorescencia indirecta o detección de ácido nucleico a través de la reacción de cadena polimerasa con un test PAX, que puede incluir 15 virus respiratorios, a través de muestras aspirado o hisopado nasofaringeo. ¿Y el tratamiento cuál es? Medidas generales, porque no hay un tratamiento para él. Lactancia materna, reducción de exposición a personas con infecciones respiratorias, el lavado de manos, y esto es súper importante. Esto, nosotros que vemos prematuros, debemos estar siempre pendientes de decirle a las madres, a los padres, a la familia en general, que el recién nacido prematuro que tuvo displasia broncopulmonar tiene un riesgo muy alto de tener este tipo de patologías y de otras, sobre todo incluso enfermedad pulmonar obstructiva crónica en edad adulta, si está expuesto al humo del cigarrillo. Ahora vamos con este tratamiento que son los anticuerpos monoclonales. Monoclonales es el único tratamiento que existe y lo que hace es preventivo más bien. Los anticuerpos son anticuerpos monoclonales humanizados, anti-DRS, con tecnología recombinante por DNA. Y esto es lo que se conoce como palivizumab, conocido por la marca comercial como Synagis. La dosis es de 15 miligramos por kilogramo y se da durante 5 meses. En pretérminos, ¿a quién se le da? A pretérminos menores de 32 semanas y portadores de displasia broncopulmonar, enfermedad pulmonar crónica, incluidos los cardiópatas. Tiene una protección de 60% y esto es a través de un metaanálisis que es bastante importante. La Academia Americana de Pediatría en el año 2014 recomendó colocarle Synagis, o palivizumab, a menores de 29 semanas, inicio de la temporada de BRS en menores de 12 meses, o sea, los menores de 29 semanas el inicio de temporada de BRS, y en menores de 12 meses pretérminos con displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas, hemodinámicamente significativas, también en menores de 12 meses. En Chile, en el año 2016, el MinSal incluyó como prestación gratuita para menores de 32 semanas o menor de 1.500 gramos al nacer, portadores de displasia broncopulmonar menores de 6 meses, al inicio de temporada de mayo, la primera dosis durante 5 meses. Esto es lo que se conoce como parte del proceso de la ley Ricarte-Sotto. Y aquí tienen cómo es el proceso del MinSal, el protocolo del MinSal, ustedes lo pueden buscar, yo se los traje para que vean que existe, de cómo se hace la prestación de la colocación de palivizumab en el MinSal. Las medidas de control son: recién nacidos con infección por VRS debe estar aislado de contacto con pechera, guantes y en sala de aislamiento, es lo que hacemos en el Hospital Regional de Talca. Protección de gotitas, personal exclusivo hasta el alta o negatividad documentada unas semanas después de síntomas. En situación de brotes hay que restringir las visitas al servicio y obviamente hay vacunas en desarrollo para inmunizar a madres y a lactantes. En cuanto al virus de la influenza, tenemos que es un virus RNA envuelto, aquí tienen la estructura, tiene hemagglutininas, la neuramidasa, la bicapa lipídica, los canales de
los canales de iones, la matriz proteica y la nucleocápside, que es el centro del virus. Existen como influenza A y B. Estos virus evaden la respuesta inmune, pueden tener mutaciones genéticas, que es lo que vemos anualmente, estas famosas gripes H1N1, H2N2, es lo que nos daba mucho miedo ante la aparición del COVID. En general se pensaba que una epidemia de influenza iba a acabar una parte importante de la población humana, y fíjense que nos apareció como un virus tipo COVID, que fue el que nos molestó. Los cambios antigénicos producen brotes anuales, estacionales o pandemias. Afecta a personas en edades extremas, recién nacidos y mayores de 65 años. El recién nacido tiene un alto riesgo por inmadurez inmunológica y produce una enfermedad severa en ellos con desenlace fatal. La transmisión es altamente contagiosa, la excreción viral 24 horas previo al inicio de los síntomas y hasta 7 días después. La transmisión generalmente es horizontal, a través de la madre, familiares o cuidadores. Se produce por secreciones respiratorias con gotas muy pequeñas de 5 micras y contacto directo. La transmisión transplacentaria es posible, pero no se transmite a través de la lactancia materna. En general, el cuadro clínico, realmente hay pocos estudios de influenza neonatal, enfocados solamente en influenza A y sobre todo en H1N1. Los síntomas son inespecíficos y el espectro es amplio, que va desde una enfermedad febril autolimitada hasta una enfermedad severa con compromiso neurológico e incluso puede llevar a la muerte. Puede haber fiebre, letargia, rechazo al alimento y pocos síntomas respiratorios, como tos y estornudos. En general, la enfermedad es leve, que no requiere hospitalización, excepto en niños muy prematuros, y las complicaciones son distrés respiratorio, neumotórax, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla a múltiples órganos e incluso la muerte. Prematuros con H1N1 se ha visto con neumonía grave, encefalitis, crisis de apnea central, como vimos en el BRS. Entonces, cuando ustedes tengan un recién nacido en apnea, debemos descartar cuadros virales como causa de la apnea. Uso de antibióticos se ha visto en estos niños con influenza en 19 a 40% de los casos, debido a complicaciones como la otitis media aguda, la infección del tracto urinario o neumonías asociadas posteriores al cuadro viral, sobre todo por sobreinfección bacteriana. Para hacer el diagnóstico, podemos hacer detección de antígenos a través de inmunofluorescencia directa, el cual tiene un rendimiento, el cual viene determinado por la presencia de la carga viral. También tenemos test rápidos, estos tipos test pack de alta especificidad, que tienen una sensibilidad variable, con un valor predictivo positivo que va a depender básicamente de la circulación del virus. Lo ideal sería hacer una PCR tipo multiplex, lo cual es el gold standard, y tiene una referencia incluso mayor al cultivo de influenza. Y se puede hacer a través de muestras de aspirado o hisopado nasofaríngeo, aspirado endotraqueal, o a través del lavado tráqueo-bronquial. En cuanto a las vacunas, hay vacunas inactivadas seguras durante el embarazo que transfieren inmunidad al recién nacido por transferencia pasiva de anticuerpos maternos. Debería ser 2 semanas previas al nacimiento, y el Centro de Control de Enfermedades, o el CDC, recomienda la vacunación estacional a gestantes en cualquier trimestre de temporada de influenza. Y también existe la vacunación tipo capullo, donde se vacuna a la familia y a los cuidadores recién nacidos y a otros hermanitos, y tiene una buena evidencia. Los antivirales han mostrado reducción de sintomatología y hospitalización y menor mortalidad. Pero hay algunos problemas. Por ejemplo, la inmunoinfluenza A es resistente a los bloqueadores de los canales M2, como la amantadina y la rimantidina, y el H1N1 tiene resistencia a inhibidores de la neuramidasa. Y lo que más se usa es el oseltamivir. Y aquí tenemos cómo se usa. En cuanto al tratamiento, y fíjense que tiene en recién nacidos a términos y en pretérminos por edad gestacional corregida. Cuando se hace tratamiento, se hace por 5 días. Y esto está aprobado por la FDA desde el año 2012 en niños asintomáticos mayores de 14 días, dentro de las primeras 48 horas. Y la Academia Americana de Pediatría incluye a neonatos menores de 14 días incluidos. Entonces, piense bien, se da 3 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas. Y para los pretérminos, de acuerdo a la edad gestacional corregida, para los menores de 38, 1 miligramo kilogramo dosis cada 12 horas. Para los de 38 a 40 semanas, 1.5 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas. Y para los mayores de 40 semanas de edad corregida, 3 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas. Entonces, fíjense que mucho de esto nuestro recién nacido, por ejemplo, en esta época,
existe el riesgo de influenza y por supuesto se está vacunando a la gente contra influenza. Pero los que no estén vacunados, llega por ejemplo un recién nacido y puede tener un cuadro de influenza y transmitírselo a este recién nacido. Si tenemos un caso cercano y lo que queremos hacer es profilaxis, esta debe durar 7 días, 3 miligramos kilogramo dosis cada 24 horas, y en recién nacido pretérmino la profilaxis no es aplicada. La profilaxis está aprobada por la FDA para profilaxis en mayores de 1 año, y de la Academia Americana de Pediatría del CDC aconsejan a mayores de 3 meses, excepto que haya una situación crítica en la cual se puede disminuir la edad. Cuanto a las medidas de control, tenemos el aislamiento de casos positivos, medidas estrictas de control de infecciones, la inscripción en viral en neonatos es bastante larga, precaución de gotitas hasta que cesen los síntomas, mínimo 5 días del cese de los síntomas, y la profilaxis con oseltamivir a contactos de este recién nacido. Ahora vamos a ver los famosos enterovirus. Los enterovirus son un grupo bastante amplio de virus, son virus RNA no envueltos de la familia Picornaviridae, y hay 5 especies que afectan a los humanos. Los enterovirus A, B, C y D, y los rinovirus, que son parte de la misma familia. Causan un amplio rango de enfermedades, desde enfermedades gastrointestinales con diarrea y vómito, hasta enfermedades respiratorias, enfermedades en piel, y la ocurrencia es muy frecuente en menores de 1 año. En recién nacidos puede existir una incidencia de enfermedad tipo sepsis-like o tipo sepsis, con meningitis y encefalitis en 10 al 12% de los casos. La transmisión puede ocurrir durante el parto, vía transplacentaria, la cual está reportada pero es rara, transmisión postnatal desde madre o cuidadores. Las infecciones por enterovirus son frecuentes en el embarazo, a través de brotes. En el primer trimestre se puede producir aborto, lo cual es raro. En el tercer trimestre la enfermedad es grave y puede producir mortinatos, y brotes en maternidades y unidades neonatales ha sido reportado. Sobre todo estos casos de recién nacidos con diarrea terrible en una unidad neonatal, hay que investigar muchísimas cosas. El cuadro clínico puede ser desde un niño asintomático hasta un niño con meningitis aséptica que puede presentar síndrome febril, sepsis neonatal, exantema, sobre todo tipo quinta enfermedad, herpangina, que son un aftas en la boca, pleurotinia, enfermedad de síndrome boca-mano-pie, pericarditis, miocarditis, encefalitis, parálisis flácida, pancreatitis, enfermedad respiratoria severa. Los síntomas más frecuentes son fiebre, letargia, problemas de alimentación con o sin exantema, o sea, con erupción en el cuerpo. Adquisición los primeros días, infección severa, compromiso hepático respiratorio, o en el miocardio, o puede producir meningoencefalitis. Puede también verse hepatitis con coagulopatía, lo cual tiene una mortalidad bastante alta, 24, 87, 83%, y la miocarditis también tiene una mortalidad bastante alta, del 30 al 50%. Y en cuanto a las secuelas que puede producir, tenemos la disfunción miocárdica, déficit neurológico y alteraciones del neurodesarrollo. El diagnóstico se hace a través de la reacción de cadena polimerasa en tiempo real, el cual es el gold standard. Tiene mayor sensibilidad cuando se hace en líquido cefalorraquídeo, en sangre, en deposiciones, y es menor en respiratorio y en orina. Y tiene que hacerse el diagnóstico diferencial con herpes y sepsis bacteriana, sobre todo en herpes, si hay, por ejemplo, herpangina, donde hay lesiones en boca. Y el tratamiento y prevención, realmente esto no tiene antiviral específico. El tratamiento se sostiene, está reportado el uso de gamma-globulina endovenosa en altas dosis en infecciones neonatales severas. Hay, como les vimos en infecciones congénitas, estudios con plecoranil, pero apenas son estudios recientes. Existe obviamente, y está difundida en todo el mundo, la vacuna para la poliomielitis, y solo en China la vacuna es para el enterovirus tipo 71. Debe haber aislamiento de contacto, debe haber cierre de unidades en caso de brotes, y el tratamiento de contactos con inmunoglobulinas. Ahora vamos a hablar de los parecovirus, o llamados antiguamente ecovirus. Los parecovirus humanos son también virus RNA desnudos de la familia de los pequeñitos, o sea, los picornavirus. Es un enterovirus también como el anterior, y antiguamente se llamaban ecovirus 22 y 23. Es básicamente de estos señores un patógeno emergente, de los cuales hay 16 genotipos, de los más frecuentes son el 1, el 3 y el 6, y el parecovirus humano tipo 3 produce enfermedad grave neonatal. Aquí tienen su estructura en 3D. El cuadro clínico tiene una forma grave en el periodo neonatal, el cual se ve con sepsis viral, exantema, meningoencefalitis, hepatitis, convulsión y muerte.
En prematuro, así como el BRD sin influenza, puede producir apneas con necesidad de ventilación mecánica. Recientemente se ha visto que hay familias de virus neurotrópicos con alteración de sustancia blanca y daño así tipo leucoencefalomalacia. Es muy frecuente en la época de primavera. La fuente de infección en general es intrafamiliar. El cuadro clínico puede empezar con fiebre, rechazo al alimento, irritabilidad, y el examen físico del niño se ve séptico, con aspecto tóxico, y puede haber un exantema, el cual es característico, que se llama enguante y calcetín. Cuando hacemos el laboratorio, se puede ver leucopenia, con parámetros inflamatorios bajos, transaminasa elevadas en líquido cefalorraquídeo, perdón, transaminasas elevadas con líquido cefalorraquídeo normal. También puede haber leucoencefalitis, o sea, alteración de sustancia blanca con compromiso periventricular, subcortical y sobre todo del lóbulo frontal. O sea que estos niños quedan bastante afectados después de su infección, si sobrevive. El diagnóstico se hace con reacción de cadena polimerasa en tiempo real, la cual se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, en sangre, en deposiciones o por hisopado nasofaringe, y puede identificar genotipos del 1 al 4. El tratamiento se puede hacer a través de anticuerpos neutralizantes maternos, o si la mamá tuvo infección en transmisión perinatal, lo cual es un elemento protector, y existe alguna idea de uso de inmunoglobulina endovenosa, la cual podría ser beneficiosa, pero no está totalmente comprobada. Ahora vamos con las infecciones micóticas, que es la otra parte de la clase. Ya salimos de los virus, salimos de algunas bacterias, las infecciones congénitas, y ahora vamos a entrar con estos señores que nos molestan. Nos molestan, pero hay algo particular que vamos a ver cuando vemos esta clase, sobre todo porque les cuento que cuando yo llegué a Chile era muy común que en nuestra unidad neonatal utilizábamos después del tercer día la profilaxis con fluconazol para evitar la infección por hongo, y me encontré cuando llegué a Talca que no lo usaban. Y realmente con el tiempo, después de 6 años trabajando en la unidad neonatal, me di cuenta que la infección micótica en el hospital de Talca es infrecuente. Realmente es infrecuente, pero cuando uno lee el TAPIA y habla con otras unidades de otros lados, ve que sí es posible que o sí se presentan infecciones micóticas en otras unidades neonatales de Chile. La infección micótica, la infección fúngica invasiva es la principal causa infecciosa de morimortalidad, sobre todo tardía, sepsis tardía en prematuros y muy bajo peso, o sea, los menores de 1500 gramos. La incidencia varía entre el 1.5 y 3.5 por mil recién nacidos vivos. Ha habido una disminución real en los últimos 15 años por profilaxis con fluconazol, menor uso de antibióticos, terapia fúngica precoz y la mejoría del manejo de los catéteres venosos centrales. También depende mucho del clima, les cuento, porque en climas tropicales los hongos crecen con más facilidad, porque son climas mucho más templados y húmedos. Mientras el clima es más seco es más difícil, y en la unidad neonatal donde nosotros funcionábamos era bastante frecuente ver hongos y sobre todo gérmenes multiresistentes o hongos multiresistentes. La cándida es la más frecuente, es la tercera causa de sepsis neonatal tardía. Imagínense lo interesante. Afecta de 2 a 20% de todos los prematuros, o sea que siempre hay que tenerla en cuenta. La mortalidad es del 15 al 60%, la cual es bastante alta. Y el compromiso del sistema nervioso central con meningitis micótica es frecuente del 20 a 30%. Fíjense algo interesante. La Candida albicans es predominante, es la forma más predominante. La glabrata se encuentra en el norte de Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Y la paraxiloxis se ve en el sur de Europa y en Asia. Ahora, en este lado de nosotros, en América del Sur, la Candida albicans ocupa el primer lugar con 43.8%, la parapsilosis con 27% y la Candida tropicalis con 14.6%. Y ahora vamos a ver cuáles son los riesgos. ¿Cómo hace un recién nacido prematuro para infectarse con un hongo? Y tenemos los factores de riesgo de enfermedad fúngica invasiva, y tenemos que hay factores modificables y factores no modificables. O sea, esto no los podemos cambiar, pero esto sí. Y estos son el manejo de los catéteres venosos centrales, la cirugía reciente abdominal. Este es importante, esto era muy usado, la cefalosporina de tercera generación, más de 2 antibióticos, la mantención de antibióticos por más de 48 horas que tengan cultivos negativos y que tengan infección descartada. Bloqueadores de receptores H2, era muy común que nosotros usáramos, por ejemplo, incluso los inhibidores de la bomba de protones, porque ellos disminuían el pH gástrico y el hongo podía proliferar por deglución a través del contenido gástrico. Y también el uso de corticoides postnatales en recién nacido, o sea, incluso
corticoides inhalados o el uso del protocolo DART, que es esteroides a bajas dosis en el manejo de la displasia broncopulmonar, tiene riesgo de infección micótica asociada. Los no modificables. Tenemos la prematurez extrema, la baja edad gestacional, la inmadurez gastrointestinal, como les dije, el recién nacido, mientras más prematuro, tiene un pH menos ácido en su contenido gástrico, lo que lo hace más sensible. La inmadurez inmunológica, la cual es común en ellos, los neutróficos, los fagocitos y los linfocitos T, una piel delgada inmadura, la cual es muy común en los recién nacidos pretérminos extremos, y la hipoxia y hiperoxia, que también es común, así como el estrés oxidativo, que es capaz de producir infección micótica o ser predisponente para ella. El cuadro clínico en el recién nacido es inespecífico, y básicamente puede empezar, lo cual es común en una unidad, ver intolerancia alimentaria, que tenga distensión abdominal, que tenga letargia, que tenga alteraciones de la termorregulación, dificultad respiratoria, apnea, inestabilidad hemodinámica y sepsis. La cándida tiene predilección por el sistema nervioso central, produciendo meningoencefalitis hematógena, accesos cerebrales y ventriculitis. Accesos en hígado, en riñón o en vaso, o puede producir endocarditis, osteomelitis, endoftalmitis, secundario a la siembra desde el punto de vista hematógeno. En cuanto al diagnóstico, uno debe tener una sospecha clínica y el aislamiento de cultivo y de otros cultivos, o sea, cultivos de orina, cultivo de líquido cefalorraquídeo. El hemograma nos puede dar trombocitopenia, eso es un punto a tener en cuenta. Cuando veamos que tiene una trombocitopenia persistente menor de 100.000, ojo, ha recibido antibióticos, tiene larga data en la unidad neonatal, es un pretérmino extremo con displasia broncopulmonar, conectado a ventilación mecánica, con distensión abdominal, siempre pensar en hongo. Y hay algo que es una asociación, la cual es muy común, la presencia de hiperglicemia, o sea, glicemias elevadas más trombocitopenias en el hemograma, es muy, muy característico de la infección por hongo. Hay que hacer función renal y hepática porque muchos de los antifúngicos que son tratamientos tienen efectos terribles sobre la función hepática y son hepatotóxicos y nefrotóxicos. Tiene el estudio de diseminación, debe hacerse en fondo de ojo, ecocardiograma cuando uno busca hongo, buscando vegetaciones micóticas en las valvas, ecografía abdominal, radiografía y ecografía de huesos largos. Debe hacerse un cintigrama óseo para menores de 2 meses, aunque esto tiene poco rendimiento e interpretación, por lo tanto casi nunca, yo no lo he visto hacer realmente en tantos años viendo al recién nacido. En cuanto al estudio microbiológico, obviamente el hemocultivo es el gold estándar, tiene una sensibilidad de 60-70%, este tiene una forma de cultivos que son característicos, que son el agar saboró, por ejemplo. Se puede hacer orina completa en búsqueda de levaduras, tiene una sensibilidad y una especificidad baja, pero ayuda. El urocultivo, el cultivo para hongo en muestras obtenidas por cateterismo también ayuda, puede verse también en catéteres, puntas de catéteres, la presencia de micosis. En el líquido cefalorraquídeo, el GRAM, el citoquímico, el cultivo, corriente y de hongos, un cultivo, como les dije, específico, y completar con neuroimagen. Se puede hacer cultivo de hongos en otras zonas, como el líquido articular, líquido peritoneal, tejido de biopsia. Se puede hacer, debe tener un antibiograma, que es el estudio de susceptibilidad, y se puede hacer una reacción de cadena polimerasa buscando el antígeno manano o anticuerpos antimanano o el 1,3-beta dextroglucano como antígeno para buscar la reacción de cadena polimerasa. En cuanto al tratamiento, los antifúngicos, ninguno está totalmente indicado en los recién nacidos. El antifúngico empírico debe iniciarse precozmente. Si retrasamos el tratamiento, aumenta la mortalidad hasta el 30%. ¿Y qué características debe tener este medicamento? Debe ser fungicida, o sea, debe destruir al hongo. Atravesar la barrera hematoencefálica por los riesgos de meningitis micótica. Debe tener buena llegada al sitio de infección. Debe tener una buena susceptibilidad in vitro, o sea, la cual debe estar comprobada. Y tenemos varios antifúngicos. El fluconazol, uno de los más usados, el problema es que es un fungiestático y tiene pocos efectos adversos, eso es lo bueno. En cuanto a los poliénicos, este sí es mucho más difícil, tenemos varios. La anfotericina B de oxicolato, la cual es altamente nefrotóxica y hepatotóxica, el complejo lipídico, el complejo liposomal, los cuales son más llevables, sobre todo el liposomal, lisosomal, tiene menos efectos adversos, tiene efecto fungicida y tiene efecto posantifúngico, así como el posantibiótico de la penicilina. Los efectos adversos obviamente son la nefrotoxicidad, puede producir hipocalemia y puede producir neutropenia febril.
Y obviamente, si está neutropénico por el uso de la anfotericina y tiene nefrotoxicidad, incluso uno tiene que sacar lo que se llama las dosis acumulativas del total de la dosis que está dando para saber qué tan tóxico puede ser. También tenemos, y son más recientes, yo cuando vine de Venezuela ya usábamos esto porque teníamos cándidas altamente resistentes, el uso de micafungina, el cual no usamos, pero sí usamos capofungina para el tratamiento micótico, nos lleva un poquito mejor. Y también tenemos el voriconazol. En cuanto a la prevención, que sería lo más importante, es el manejo de la candidiasis vaginal, sobre todo durante el embarazo, el control de las infecciones asociadas a cuidados de la salud, que es lo que ven ahí como IAS, el uso limitado de cefalosporina de tercera generación. Realmente yo desde que llegué a Chile no la he usado, la cefalosporina tercera como la cefotaxime. El uso de carbapénicos, que también, por suerte, a medida que hemos ido controlando el uso de antibióticos es menor. La verdad que el uso de carbapenen, como el meropenem, es bastante relativo, es poco frecuente. Y el uso de antagonistas H2 casi no se usamos ya en las unidades neonatales. Otro manejo importante va de parte de ustedes, el manejo de enfermería en las unidades neonatales, es el manejo del catéter venoso central, o sea, su profilaxis, su limpieza. Si hay alta incidencia, hay que hacer profilaxia antifúngica. Por ejemplo, en mi unidad era necesario porque había. Se pueden usar prebióticos como el lactobacillus, el ramosus y el reuteri, que son los que están comprobados, que disminuyen la colonización intestinal de cándida y mejoran la microbioma intestinal. Saben que la microbioma hay una lucha entre bacterias buenas, bacterias malas, y están los oportunistas, que obviamente son los hongos. El uso de lactoferrina bovina oral, lo cual está comprobado. La leche materna también sería un factor protector cuando los alimentamos de manera precoz. El uso de nistatina y el fluconazol, que tiene en evidencia incluso una revisión Cochrane, donde se puede usar 3 a 6 miligramos kilogramo de dosis, la cual se coloca lunes, miércoles y viernes, que era lo que usábamos en mi unidad. Y aquí tenemos los antifúngicos, ¿cuáles son? Tenemos la anfotericina B desoxicolato, la cual se puede usar con 1 miligramo kilogramo día. Su eficacia no existe, la seguridad sí. Y la FDA lo acepta, la EMA y la agencia japonesa lo aceptan, con una evidencia B2. El factor, la anfotericina B lisosomal, la cual no se puede usar si hay compromiso renal por penetración suboptimal parénquima, 3 a 5 miligramos, su eficacia no existe, su seguridad es incierta. El fluconazol se da una carga de 25 miligramos kilogramo, y luego 12 miligramos kilogramo día, se usa así, tiene eficacia para profilaxis, su seguridad es buena, no está aceptado por la FDA, pero sí por la EMA y no por la agencia japonesa. La FDA aprueba profilaxis, pero no tratamiento. La micafungina, no utilizarse sin compromiso renal y ocular por penetración suboptimal o parénquima. O sea, esta se puede usar, pero si hay daño renal, no porque hay falla renal, sino porque hay infección renal por hongo, no la podemos usar, igual que esta. 10 miligramos kilogramo día. Y la caspofungina, que es la que hemos usado más, o la que yo he usado más, 25 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal día. Su eficacia no está demostrada, su seguridad tampoco, aunque hay bastantes artículos posteriores, no es que sean muchos, y por suerte es que los hongos tampoco abundan. Entonces hay estudios sobre su uso y la verdad que son prometedores, por lo menos a nosotros nos dio resultado. Y finalmente, lo que les tengo que decir es que muchas gracias, y bueno, aquí terminamos esta clase hasta el día de hoy. Como les he dicho varias veces, pueden buscar las dudas a través de mi correo electrónico, a través de mi teléfono, pidiéndose a su coordinador de curso. Y bueno, estamos a la orden y muchísimas gracias.